mejor. ¿Comé, Gabriel? Ya comí. Ah, Ya comí. ¿Y cómo te fue con el curso de Juan Pablo II? Terminó, sí. Lo que pasa es que apareció el alma de Juan Pablo II y dijo que todo lo que yo estaba diciendo era un disparate y no sé qué hay. Pero bueno, son riesgos que no tienen estos casos. Vino gente de fuera. Bueno, es un curso libre, ¿no? Entonces, todavía me cuesta distinguir quién está cursando la U, quién no. O quién es egresado de la U, quién no. Pero, Podría pensar en una marca, ¿no? Un tatuaje. Yo tengo tatuajes del símbolo de la malicia, gente. Yo mandé a hacer del símbolo de la malicia. ¿Ah, sí? 300 tatuajes. mira. Lindos, lindos. Y era para una actividad y se los quedó rector y se llama podrir, así es que nos vamos a trazar y todos los profesores un día. No basta con ponerse un sellito de los... El mismo que usa Z, que es el primer símbolo de la libertad en vaya. Es como una flechita la así. salida, Mari. ¿No? Como una flechita, parece. De amarillo, Yo quiero. ¿Y cuánto duran esos tatuajes? Pues ya. A lo que te bañas. Si no te bañas, que te bañes. Si no te bañas. A mí me duran 5, ¿sabes? Hasta el próximo año. ¿No? 5 semanas. Vamos a empezar. Entonces la pregunta, yo sé que es un poquito contrario a la intención del documento, pero es que es una curiosidad que siempre he tenido. Aparte de las escrituras, a veces hay evidencia de la existencia de Cristo, ¿no? Aparte de lo que está escrito, siempre he tenido esa curiosidad, porque se habla mucho de que Cristo aparece en muchas historias parecidas en otras culturas, no solo en la católica. Entonces siempre he tenido curiosidad de si hay alguna evidencia, aparte de las escrituras, de que sí Cristo realmente existió como persona. Hay una historia de romanos. En este momento no me acuerdo exactamente los nombres de los documentos, pero sí existe, te lo busco y te lo traigo. A mí lo interesante de la lectura es que Ratzinger dice que no. Es nunca lo vamos a ver. Te lo voy a enseñar en parte, como en la quinta página. Dice, es algo que cuando contrapone lo que está en la cabeza de los ojos, está en la lectura, sí, el capítulo. Claro, entonces Dice que lo que él dice es nunca lo vamos a ver. que la fe incluye... A Dios. Ah, Dios, pero Cristo, no, yo decía Cristo. Lo que pasa es que él dice que la Ah, bueno, fe como humano. incluye... Como humano, sí, no lo veo. La fe incluye la fe en el Cristo histórico. ¿Pero? La fe incluye la fe en el Cristo histórico, porque si vos crees que Cristo fue Dios y hombre, ¿qué sentido tiene decir que fue hombre? Claro. Yo no diría que fue Dios en el campo. Es la duda que siempre he tenido, no es simplemente hay Él podría ser el manto ese que supuestamente ¿Cómo se llama? Eso ahí. Es que ahí hay una gran polémica. Bueno, claro, pero no sabemos si es también hay 3 Era el cabezas de sobre y Santo dice que Tomás. no, que ¿Cuál eso es no la podría verdadera? ser. Tres cabezas de Santo Lo que Tomás. pasa es que tenía tres. Si una de esas es. ¿Cuál, perdón? 3 cabezas de Santo Tomás. Estamos un mosquito que lo vaya a picar. Para tener ese. No digas Para tener ese su ADN. Bueno, bienvenidos todos, gracias. Gracias, Gabriel, por estar nuevamente con nosotros, por darnos mucho que leer Bueno, y mucho que pensar. muy bien. Bueno, ¿comienzo entonces? Sí, cuando quieras. Bien. Bueno, como ha habido varios así comentarios sobre la lectura, también, yo creo que lo que voy a decir ahora va a ser relativamente enfático. No solamente no había que leer todo, efectivamente, sino que mi charla no va a ser una exposición del texto de Gramsci. Yo envié el texto de Ratzinger porque él en este texto habla de un tema que yo hoy iba a tocar, que es la llamada desmitificación. Es más, es un tema que a mí me llegó por la lectura de Ratzinger, así que sí, lo que yo voy a decir hoy tiene que ver con lo que él escribió, pero
no es una exposición sobre el texto, en fin, no sé más que aclaración hacer sin que se pongan mal. Bien. Entonces, de la vez pasada quedó planteada esta inquietud, que la relación entre razón y fe había que plantearla desde este punto de vista, o sea, la desmitologización. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. En las sociedades... primera aclaración. El término desmitologización no significa nada despectivo con respecto a lo que habitualmente no, a lo que filósofos como Gadamer, por ejemplo, discípulo de Heidegger, llama mito. Gadamer tiene un libro que se llama Mito y Razón. No sé por qué no lo veo bien, pero estoy elaborando una hipótesis. No sé por qué no lo veo bien, pero Gadamer tiene un libro que se llama Mito y Razón, donde dice claramente que el mito comparte con otras, podríamos llamarlo así, con otros relatos del ser humano, la característica fundamental de la inteligencia humana, que es dar sentido al mundo. Así que nada despectivo con respecto a los mitos. Los mitos evolucionan, se transforman. El mismo Karl Popper dice que hay estructuras míticas que sedimentan luego en la ciencia. Así que no es algo despectivo con respecto al mito. Los mitos son primeras formas que las civilizaciones que hoy retrospectivamente llamamos antiguas, yo no diría primitivas, pero eso es otro debate, han tratado de tener su Weltanschauung, su cosmovisión, su visión del mundo, algo que da sentido, y el ser humano no puede estar sin sentido de su vida. Entonces, la función mítica en ese sentido es importantísima, aunque luego haya evolucionado. Ahora, ¿cómo es la estructura del pensamiento mítico de la mayor parte de las civilizaciones antiguas, excepto, y con esto iniciamos, excepto los judíos, excepto la civilización judía? La mayor parte de las civilizaciones antiguas tenían... comienzo por acá porque supone que después voy a seguir por allá, porque gracias a Dios las sillas se pueden girar. Bueno, la estructura sería la siguiente. Nosotros hoy, los occidentales, podríamos distinguir en un triángulo entre la política, la religión y la ciencia. Sin embargo, esto que nosotros, los occidentales hoy, distinguimos, no digo separamos porque tienen sus puntos de unión, pero estos elementos que hoy podríamos distinguir como esferas relativamente autónomas, en las sociedades míticas estaban intrínsecamente unidos, o sea, si ustedes quieren, el circulito sería así, ¿no? Lo político era una función de lo religioso, o sea, la autoridad política era directamente divina, era una manifestación directa de lo divino, y a su vez, lo que hoy retrospectivamente llamamos científico, vieron todos esos documentales del Discovery Channel, donde nos dicen cuáles eran los logros científicos de estas civilizaciones. Bueno, estas civilizaciones no lo veían como lo que hoy nosotros llamamos científico, sino que a su vez eran estructuras de pensamiento que apoyaban el poder político, que a su vez eran manifestaciones de lo divino, ¿no? Esas estructuras de pensamiento podían tener lo que hoy llamamos cosmología, matemáticas o geometría, pero formaban parte de una concepción mítica del mundo, unificada con lo que el poder político sostenía. Y cuando digo sostenía el eje central de esa civilización. Todo lo que ustedes puedan saber sobre cómo funcionaban las sociedades egipcias, babilónicas, mayas, aztecas, etcétera, etcétera, tenían un esquema similar. Tan similar que luego hay otros documentales que hoy están diciendo que todos fueron fundados por extraterrestres, pero no me voy a introducir con ese ejemplo. Bien. Entonces, bien. A su vez, fíjense, yo acabo de establecer esta expresión, lo divino. A su vez, lo divino en las civilizaciones antiguas tenía estas características, que también son clasificaciones que nosotros hemos elaborado respectivamente. Eran
judío, la divinidad era habitualmente concebida como panteísta, o sea, todo es Dios, todo es una manifestación de Dios que no se distingue esencialmente de Dios, politeísta, a su vez lo divino se va como dividiendo en varios dioses, una especie de división de trabajo, si ustedes quieren, ¿no? Y cierto animismo también, ¿no? Cierto animismo también, o sea que todo lo que hoy, luego los occidentales hemos separado como lo vital, como lo biológico, eran las manifestaciones más evidentes de lo divino, ¿no? Todavía, por ejemplo, en el sintoísmo japonés, el animismo cumple funciones muy importantes. Bien, hasta acá las características del pensamiento mítico, que vuelvo a decir, no hay que ver esto despectivamente, esto evoluciona, etcétera, pero vamos a ver qué significa desmitologización. Entonces, ya en el pensamiento de la civilización judía, en la Judea podríamos decir así, ya según Ratzinger, no sé si en este texto o en algunos otros, se produce como una especie de primer iluminismo, ¿no? Ratzinger es muy audaz en utilizar el término iluminismo que se da para el siglo XVIII para el paradigma judeo-cristiano. ¿Por qué? Porque ya las características de la divinidad como panteístas, politeístas y animistas se eliminan. O sea, viene la idea de un solo Dios, y este Dios adquiere una característica fundamental, a saber, ser creador del mundo. Con esto lo que hay es una distinción, no separación, una distinción entre el universo y Dios, pero a la vez una relación profunda entre el universo y Dios, en tanto que Dios es creador del mundo. Sobre el significado de la creación vamos a aclararlo un poquito después. Con esto, los judíos ya distinguen entre los diversos tipos de autoridad política humana. Ustedes saben que tienen sus periodos los jueces, los reyes, etc. Eso está distinguido de Dios. No se confunde, no se funde con Dios. Y por supuesto el universo, tampoco el universo creado, los animales, las plantas, lo que fuere, tampoco es Dios, sino que es creado por Dios. Bien, y acá por supuesto, aunque los griegos, discúlpenme, me confundí por lo que voy a decir ahora, aunque los judíos no lo digan, en la noción de mundo como creado por Dios aparece una categoría importantísima, que es la categoría de causa interna. Bien. Ya la emergencia de lo que luego es el judeo-cristianismo, digamos, el cristianismo, si ustedes quieren, como consumación del mensaje del Antiguo Testamento, que mantiene todos los elementos fundamentales de la cultura de la civilización judía. En el judeo-cristianismo, este proceso de iluminismo, este proceso de, si ustedes quieren llamarlo así, que también lo utiliza Ratzinger en el término, ¿no? Este proceso de sana secularización del pensamiento, adquiere características todavía más profundas. Volvamos aquí. No sé si se bueno, no importa. Volvamos aquí, fíjense. Estos tres elementos se distinguen con más claridad. O sea, lo político, lo religioso y lo científico. ¿En qué sentido? En el sentido que, como ya dijimos, con el judeo-cristianismo la distinción entre lo político y lo religioso es mucho más clara. Expresiones tales como mi reino no es de este mundo, cada César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, el rechazo que Jesucristo tiene a ser un Mesías temporal que liberara al pueblo judío de la dominación de los romanos, etcétera, etcétera, son claras manifestaciones de una distinción
Y no digo separación, fíjense que nunca digo separación porque son orígenes terminológicos diferentes. Separación en latín quiere decir disociación. Entonces por eso estoy diciendo siempre distinción de esfera. Esto implica que el poder político no se confunde con lo religioso. Entonces, distinción entre lo político, lo religioso, y a su vez una cuestión adicional. La revelación, un tema del cual también habla Ratzinger, ¿no? O sea, todo aquello que Dios ha prometido para la redención del pecado, la revelación que se consuma, según los cristianos, con el último de los profetas, que coincide con ser Dios mismo, que es Jesucristo, no es la revelación de la estructura del mundo creado. O sea, la revelación no es la revelación de cómo es el mundo creado. Lo cual, durante siglos y siglos, ha evolucionado finalmente a algo que Galileo dijo en un momento de manera muy clara, y que luego, paradójicamente, todo el magisterio pontificio tomó, a saber que la Biblia no es un texto que hoy llamaríamos científico. No significa la revelación de la estructura de la materia. O sea, ese aspecto de cómo es el mundo creado queda en interrogante. No forma parte de los aspectos de la revelación, y esto, según autores tales como Stanley Jaki, sí, estoy pensando en alguno más, pero según Stanley Jaki, esto es un impulso fundamental para lo que a lo largo de los siglos evoluciona como ciencia. ¿Por qué? Porque entonces esa estructura del mundo físico tiene que ser buscada, investigada, porque no está revelada. O sea, esta falta de curiosidad total y completa que tienen las estructuras míticas anteriores sobre cómo es la estructura de la materia, porque en cierto sentido ya lo sabían, y además no había posibilidades de distinguir entre lo político, lo religioso y lo científico, y por lo tanto eso implicaba coherentemente que no hubiera ningún tipo de libertad de investigación. Eso acá ya se corta. O sea, hay como un impulso a lo que hoy retrospectivamente llamaríamos investigación científica. Bien. Por lo tanto, bueno, valga la expresión que vayan anotando todas las preguntas, ¿no? Por lo tanto, creo que eso sería el punto 1, 2, 3 y punto 4, se podría decir que esto explica que los primeros cristianos hayan enfrentado dos acusaciones, una de las cuales, en mi opinión, era verdadera y la otra no. Los primeros cristianos enfrentan la acusación de ser subversivos y de ser absurdos. La acusación de ser subversivos, la acusación de ser subversivos tenía que ver con que ellos negaban el eje central de la estructura política del Imperio Romano, y se cuentan los hechos de los apóstoles, o también hay algunos relatos de los primeros padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Los primeros cristianos decían que no, que de ninguna manera, que ellos querían ser buenos ciudadanos del imperio, que ellos no querían hacer lío, no querían problemas, pero en realidad la acusación era verdadera. ¿Por qué? Porque los cristianos, con todo el paradigma judío detrás, al haber distinguido el poder político del religioso, negaban un elemento que era esencial en la estructura del poder del Imperio Romano, a saber, la identificación entre el emperador y lo divino. Que un gran filósofo argentino, no por ser argentino, sino por ser gran filósofo, García Ventolini, llamaba las monarquías absolutísimas, ¿no? Entonces, era verdad que los cristianos estaban, aunque no lo quisieran, estaban subvirtiendo la estructura fundamental del poder romano. Era verdad, los romanos tenían razón en decir, esta gente aparentemente muy pacífica, que no quiere problemas, pero está diciendo algo absolutamente contradictorio con la estructura de nuestro poder político, ¿no? Así que en ese sentido, aunque los cristianos no lo quisieran, verdaderamente ellos subvertían la estructura del poder del imperio, simplemente al decir el emperador no es Dios. Y ahí viene esa comida manía que tenían los primeros cristianos de no dar culto al emperador. Bien. Con respecto a la acusación de absurdo, esta es una acusación que viene sobre todo
embebida en un relato que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Yo nunca me acuerdo, esto es un grave defecto, nunca me acuerdo de las citas, pero está ahí, que es ese momento donde San Pablo se encuentra con algunos sabios griegos en el Areópago, y al principio el diálogo viene bien, ¿no? Sobre todo cuando San Pablo habla de Dios creador, y los griegos dicen, no, bueno, Dios, la causa, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero cuando San Pablo dice que Dios se encarnó, ¿no? que asumió la estructura material de un ser humano, bueno, eso los griegos lo califican de absurdo, de imposible, de contradictorio, etc. Y ahí tiene un punto importante en esta fe que quiere ser razonable, porque una respuesta podría haber sido, sí, tienes razón, somos absolutistas, y otra cosa mariposa. Pero no, desde los primeros siglos de la Iglesia hasta la actualidad, Juan Pablo Carlos, bueno, hasta la actualidad, la respuesta fue, no es para que tengas cuidado con mi torpeza manual, la respuesta fue, desde los primeros siglos hasta la actualidad, la respuesta fue evitar la contradicción. La respuesta es buscar explicar que la fe no es contradictoria. ¿Está? Por lo tanto, esta acusación deriva en una apologética de la fe, o sea, en una defensa de la fe, contra la acusación de absurdo, que deriva en la patrística, o sea, en los primeros padres de la Iglesia, que tiene su época de oro hasta el siglo IV después de Cristo con la figura de San Agustín, y se reinicia luego en el siglo IX después de Cristo con el Renacimiento carolingio, y tiene su época de oro con el siglo XIII, ¿verdad? En el apogeo de la escolástica, y luego tiene un renacimiento en el siglo XVI con la famosa escolástica española, etcétera, etcétera. Son todos elementos de la armonía entre razón y fe. Que la armonía razón-fe, sintetizada muy bien por San Agustín, creo para entender y entiendo para creer, donde ahí el término entender tiene un sentido que no es el sentido que luego tiene la palabra razón a partir del siglo XVIII, sobre todo con Kant. Ahí ese entiendo para creer, creo para entender, es la respuesta permanente que la escolástica cristiana, como defensa de la racionalidad de la fe, hace contra la acusación de absurdo. Bien, esto como punto 4. Por lo tanto, este proceso de desmitificación del pensamiento mítico que se da en las primeras etapas, se podría después explicar de este modo. Si ustedes quieren hacer una especie de gráfico, se podría decir así. Ahora introducimos un elemento que hasta ahora no lo habíamos introducido, que es el pensamiento griego, que viene caminando por acá, ¿no? Hasta las épocas de oro del pensamiento griego con Platón y Aristóteles, y se podría incluir los estoicos también, y por qué no el neoplatonismo, que ahí nos hacemos aclaraciones adicionales porque el neoplatonismo del siglo II después de Cristo, etcétera, etcétera. Bien. Entonces por acá venía caminando el pensamiento griego. Un pensamiento que, como muchos filósofos reconocen, parece ser el origen de lo que llamamos filosofía, en el sentido contemporáneo del término. Bien, acá se comienzan a dar se comienza a razonar con esas categorías que los occidentales no hemos abandonado hasta ahora. Sobre todo la categoría de causalidad, los principios de la lógica, etcétera, etcétera. Esos temas con los cuales Warren no quiere saber nada, por ejemplo. Bien, entonces no lo pude evitar, fue más fuerte que yo. Ahora, por otro sector del pizarrón o de la historia, o como lo quieren llamar, viene caminando todo esto de lo que hemos hablado ahora. O sea, viene caminando el paradigma judeocristiano, ¿no? Y acá, fíjense, en este punto, que es lo que hoy llamamos el siglo I, se podría haber producido un enfrentamiento total y completo. O sea, se podría haber producido, en términos de Gadamer, un choque total de horizontes. Se podría haber producido un choque entre el horizonte judeocristiano y el horizonte del pensamiento griego. Y efectivamente hubo algunos conatos de guerra, ¿no? Ese momento de San Pablo
¿no? Si San Pablo hubiera inaugurado una doctrina del qué me importa la razón, la historia del cristianismo hubiera sido muy diferente. Hubo algunos padres de la Iglesia que tuvieron la tentación de hacerlo, por ejemplo Tertuliano, del siglo II después de Cristo, que llegó a decir, creo porque es absurdo, fíjense, y su doctrina no fue seguida por los demás padres de la Iglesia. Así que hubo algunos conatos de agresión, pero que sin embargo, entre las dos partes, pero que sin embargo inmediatamente la historia fue otra. La historia fue un intento de diálogo, de encuentro de horizontes, lo que Gadamer llama fusión de horizontes, entre lo que yo podría llamar, y con esto estoy describiendo todo, la fe desmitologizada y por lo tanto racional del paradigma judeocristiano con la racionalidad que se presenta en el pensamiento griego. Por lo tanto, se podría decir que el paradigma judeocristiano, y acá es discutible la palabra que voy a utilizar ahora, el paradigma judeocristiano asume como propia la razón griega, pero al asumirla como propia, la hace fructificar de un modo que la razón griega no hubiera sospechado. O sea, el paradigma judeocristiano, al asumir la razón griega, de alguna manera la fructifica hasta ciertos temas que el paradigma griego, no consideraba. Por ejemplo, la noción de negación. Por ejemplo, la noción de bondad de la materia, que había sido muy negada sobre todo en el pensamiento platónico y neoplatónico, porque si la materia es creada por Dios, por lo tanto es buena. ¿Está? Así que y la noción de persona, que tampoco había sido muy, o casi nada, trabajada por la antigua Grecia, pero que sin embargo se introduce notablemente cuando los cristianos tienen que explicar de qué manera Jesucristo es una sola persona y dos naturalezas, y también con el tema de la Trinidad. Estas nociones, como dice Etienne Gilson, son propias del paradigma judeocristiano, pero lo que hace el paradigma judeocristiano al asumir la razón griega es ponerla a trabajar a la razón griega acá, en estos puntos. Y ese es el motivo por el cual a veces se produce la ilusión óptica de que muchos padres de la Iglesia, ni que hablar de Santo Tomás de Aquino, parezcan solamente filósofos griegos, porque asumen categorías griegas de pensamiento, pero las elevan a un nivel, a un paradigma racional religioso que los griegos no hubieran sospechado, que hubiera sido inconcebible para ellos. Bien, este es el punto 5, y falta el punto 6, para que podamos comer bien el postre. Ahora, me parece que este es el sector que va a resultar más perjudicado, ¿no? Vamos a empezar con el punto 6 acá. Me encanta esto de poder escribir sin subir, bajar pizarrones o borrar y todo eso, ¿vale? Bien, por lo tanto, a partir de todo esto que acabo de decir, a partir de este encuentro, de este diálogo entre el paradigma judeocristiano, el horizonte griego, la desmitologización del pensamiento de civilizaciones antiguas, etcétera, esto tiene como consecuencia 3 líneas evolutivas, que las simbolizo de esta manera, justamente para dar idea de lo que significa la evolución, la evolución. Con lo cual, por supuesto, me estoy adelantando a ciertas objeciones que van a surgir. O sea, todo esto en el siglo I no deriva inmediatamente en la redacción del Vaticano II de 1965, sino que es una evolución de siglos. Pero las semillas que plantean la evolución de estas 3 líneas, en mi opinión, son, como Descartes diría, claras y distintas. Lo lamento por todos los kantianos, heideggerianos, católicos, etcétera, que odian a Descartes. No es mi caso. Bueno, la primera, fíjense, la distinción entre el poder político y el poder religioso, o sea, la distinción entre lo que se podría llamar en términos escolásticos el príncipe temporal y el poder de la Iglesia.
¿no? Es una línea que va evolucionando, evolucionando, evolucionando lentamente, hasta que finalmente yo creo que en la segunda escolástica se llega, ¿no? Con Juan de Mariana, con Francisco Suárez, a un punto fundamental que luego es retomado por ese conjunto de liberales católicos que tiene el siglo XIX que les cité el jueves anterior. La segunda línea evolutiva es la noción de ley natural. O sea, aquello que es concomitante a la persona humana, aquello que emerge del respeto a la naturaleza humana, de lo cual va evolucionando lentamente la noción de derecho natural y finalmente, a partir de los siglos XVI, XVII en adelante, la noción de derechos personales. Que estos derechos personales sean colocados como autónomos, independientes y sanamente enfrentados al poder político es totalmente coherente con todo esto, ¿no? Apenas un judeo cristiano dice el emperador no es Dios y yo voy a seguir mi fe según mi conciencia, etcétera, etcétera, esto comienza a emerger, yo creo que con toda coherencia. Y la tercera línea evolutiva, obviamente, considerada habitualmente lo contrario por el famoso caso Galileo, en el cual después podemos averiguar en la parte de las preguntas, es la evolución de la ciencia occidental. ¿Por qué? Porque el diálogo que se produce entre el pensamiento griego y el paradigma judeocristiano implica que más o menos hacia los siglos 2, 3 después de Cristo se consolide el paradigma de Ptolomeo. Bien. El paradigma de Ptolomeo, como ustedes saben, es objetado por Copérnico, sin que Copérnico se diera mucha cuenta. Esa objeción se produce en plena época, en los 1540 y pico, en plena época donde el pensamiento cosmológico científico, en los términos que ya lo manejábamos, se daba exclusivamente en las universidades fruto del Renacimiento carolingio. O sea, las universidades fueron fruto de la evolución de la civilización cristiana occidental y solamente en esas universidades se debatía cosmología libremente, sin ningún problema. ¿Está? Por supuesto, después vamos a aclarar todo lo necesario con respecto al caso Galileo, pero les comento una cosa muy interesante. Les comento algo muy interesante, perdón, ¿no? Creo que ya termino. La historia es inexorable. Les comento algo muy interesante. Independientemente del caso Galileo, los cosmólogos que siguen, a saber, Kepler, Newton, estaban firmemente adheridos a la idea neoplatónica cristiana de que el universo había sido geométricamente creado por Dios. O sea, la idea de un universo físico-matemático, hasta Newton, dicho explícitamente por él, cuando le preguntan cuál es la causa de la gravedad, y él contesta explícitamente Dios. ¿Está? Estos cosmólogos razonaban en un horizonte neoplatónico cristiano donde la idea de un universo geométrico era la idea de un universo creado geométricamente por un Dios perfecto, donde la matemática aparecía como una participación en la perfección de la racionalidad absoluta de Dios. Incluso es muy interesante el título del libro de Newton, para que vean cómo después el positivismo separó las cosas. El libro de Newton se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Filosofía natural, ni siquiera hablaba de física. Bueno, por supuesto, acá sí luego se produce un corte, perdón, fíjate, ¿no? Acá sí se produce un corte luego con la introducción del positivismo, ¿no? El que directamente afirma que la hipótesis de Dios o la noción de Dios debe ser desplazada totalmente de la ciencia, y eso es lo que queda después, es por supuesto Laplace, acompañado por Comte y toda la historiografía que ellos comienzan a manejar, que luego es una historiografía que se convierte prácticamente en dogma en la Academia Francesa de Ciencias, es la historiografía que habitualmente manejamos, a saber, la ciencia enfrentada con la fe, etc. Bueno,
Y ahora sí terminé, o sea, estas tres líneas evolutivas finalmente evolucionan hacia lo que un Ratzinger, por ejemplo, considera obvio, ¿no? Que Estado e Iglesia deben estar distinguidos, que hay derechos personales, que la ciencia es autónoma de la fe, que la Biblia no es un libro de revelación científica, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hoy cualquier teólogo católico considera totalmente obvias, pero que sin embargo son fruto de toda esta evolución. Y cuando digo evolución, digo, en el medio de esa evolución hubo por supuesto problemas, obviamente, pero la evolución se dio. ¿Ah? Bueno, hasta aquí llegué. ¿Ah? Bien, no sé cómo hacemos con el orden de las preguntas, qué sé yo. ¿Puedo regresar al siglo XVIII? Pues no sé en qué siglo quieren ubicarse. Bueno, yo sé que esto no es como el Liberty Fund, no hay director, etcétera, etcétera, es desorden espontáneo, así que comienza Martín. Bueno, podríamos entonces definir lo que presentaste como una teoría evolutiva del cristianismo. Es decir, bueno, cuidado, me olvidé de hacer la aclaración. El cristianismo católico. Bueno, el cristianismo católico. Es decir, y lo has presentado en buena medida para los que usamos mucho este concepto como una especie como de orden espontáneo, que ha ido evolucionando a través de la historia de un punto hasta este. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel de Dios en ese proceso evolutivo? Bueno, es decir, me pregunto esto. Se quedó sentado y dijo que, a ver, que pase lo que pase, o intervino en algún punto de la evolución, y en tal cosa, ¿cómo sabemos eso? Te contesto de dos maneras. La conciliación entre los factores casuales y los factores causales es una conciliación que es clásica en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. O sea, en Santo Tomás de Aquino la creación y la providencia de Dios incluye que lo que es realmente casual esté dentro de la providencia de Dios. Lo cual ha sido un punto fundamental para que los físicos católicos del siglo XX, por ejemplo Mariano Ortigas, que es el que yo sigo habitualmente, consiguen la teoría de la evolución, que es un orden espontáneo en el ámbito de la física, con la existencia de Dios providente. Y vos sabés que yo estoy tratando que de igual manera acepten la teoría del orden espontáneo en el tema social. ¿Ah? Bien. Por lo tanto, no habría ninguna contradicción en que los órdenes espontáneos históricos tengan la mano de Dios detrás. Lo que ocurre es que, segunda parte de la respuesta, en el caso del judeocristianismo hay una diferencia. Cualquiera que esté dentro del judeocristianismo católico, pero también protestante, te diría que después del pecado original, parte de los problemas que tenemos después del pecado original es que la historia queda librada a nuestro libre albedrío, a nosotros mismos, y la mano de Dios está en permitir eso. Pero en el caso del judeocristianismo, la introducción directa, que esto es el misterio de la encarnación, la introducción directa de Dios en la historia está acá, como ya lo borré, está acá en el siglo I, cuando Dios se encarna y asume la naturaleza humana, etcétera, etcétera. Esa sí es una intervención directa de Dios en la historia. Y por lo tanto, la historia sin esa intervención hubiera sido diferente. Por supuesto, el no creyente lo que ve es un señor, un ser humano, respetable como cualquier otro, que plantea un paradigma diferente y a partir de ahí hay otros que lo siguen. ¿Okay? Para los que creen a su vez que el Cristo histórico es Cristo Dios, bueno, acá sí hay una introducción directa, totalmente directa, más no sé cómo decirlo, absolutamente directa, de Dios en la historia. ¿Ah? No quiero seguir porque hay otros, pero es decir, acá hemos llegado al final donde hay una evolución negativa con el positivismo. Sí. O sea que la estaría tolerando por el momento, digamos. Siendo optimistas, digamos que supuestamente está pensando que la vamos a superar. Bueno, no sé en qué está pensando Dios en ese sentido, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, porque yo no sé. No sé. Bueno, por ahí lo dejo porque hablaba de pero digamos que ahí claramente intervino ahí y después ya es orden espontáneo antes y orden espontáneo después. Sí, después de la aclaración te dice que en los órdenes espontáneos la presencia de Dios está. Ya queda en escrito, ¿sabes? No, yo sé, pero bueno, es decir, claro, ahí te plantea el tema de cómo está. Ese orden espontáneo no es tan evolutivo ni tan bonito como lo presentó
Sí, sí, pero estoy asumiendo de que es así. Allá hubo algunos enfrentamientos, alguna guerra. Eso fue un desastre. Estaban los seguidores de Arius que no podían concebir el problema de que Dios se hubiera encarnado en Jesús. Entonces resolvieron el problema diciendo, bueno, Dios es Dios y Jesús es como un profeta. El resto no aceptó eso y la respuesta no fue un diálogo, los masacraron. Después vinieron los maniqueos que tenían el problema que tú estás planteando. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitía sufrimiento, pestes, un montón de daños a la humanidad, a sus creaciones? Entonces la respuesta de ellos era que o no es todopoderoso y por lo tanto es bondadoso, pero no puede. Y llegaron a esa conclusión. Entonces habían fuerzas del mal que estaban ahí, Dios trataba lo que podía, pero no era prueba. ¿Qué pasó con ellos? Los masacraron. Y así podemos seguir de lista. Entonces, no es una evolución. Claro, igual que con lo de la división de poderes políticos. No fue la iglesia la que vino y dijo, ya, nosotros no nos vamos a meter en política. Eso fue a base de guerra y de dolor. Y fueron los liberales, precisamente, los que quitaron a la iglesia del poder. En Estados Unidos fue Jefferson y su gente, fue Jefferson principalmente, que puso la tolerancia religiosa. Eso no salió de los religiosos, mentira. Si los religiosos querían tener poder político, lo tuvieron durante toda la Edad Media y en el Renacimiento, y lo perdieron durante la Ilustración. Entonces, eso como evolución, más bien suena a revolución. Y pensando en la línea de Tal vez solo para agregar, yo sí siento que aquí se cuenta como que se fue pensando entre de filósofo a filósofo, y yo sí coincido con Warren en que más bien fue una reacción a lo que ya estaba sucediendo afuera. Y la iglesia fue cediendo ese espacio que inevitablemente ya lo estaba perdiendo, a veces por guerras, a veces porque el pensamiento ya era irrefutable, pero pareciera que se evolucionó de esto a esto, pero se fue cediendo espacio a lo que ya estaba sucediendo. Si no, porque tal vez la mano de Dios tomó 15, ¿cuántos siglos en hacerlo, cuando tal lo pudo haber hecho al año de haber, o a los 100 años de haber estado aquí. Miren, yo sí quisiera decir un segundito aquí, más que todo para un punto de vista histórico. Yo creo que hay que comprender realmente cuando hablamos eso del judeo cristiano, cuáles son esas bases de donde surge toda esta cuestión. Primero, una cosa bien rápida. El origen de un solo Dios viene de un solo personaje, que es Abraham, que es el padre de tres religiones, porque así se considera. Estamos hablando del cristianismo, el judaísmo y el islam. Obviamente, ¿cómo fueron surgiendo estas diferencias? Si hablamos del cristianismo en sí, nos ponemos en el contexto del año, hace 2000 años, hay que comprender que Jesús era una persona que nació judío, bajo todo el contexto del judaísmo y todo el judaísmo, bajo el régimen de Roma, pues, como lo dice. Si Roma, obviamente, ellos no querían tener conflictos con las poblaciones que habían conquistado, que ellos estaban colonizando. De hecho, el judaísmo ya había pasado por épocas bajo el régimen de los griegos, de la colonización griega. Y de hecho hubo mucho intercambio de una forma u otra, porque la diferencia entre los romanos y los griegos, como sabemos, es que los griegos colonizaban y los romanos conquistaban, si queremos ponerlo en ese contexto. Entonces, los griegos tal vez eran un poquito más, hasta cierto punto, se amoldaban mucho a las costumbres de los lugares donde estaban y absorbían mucho de la información que existía para enriquecer sus propias ideas. El hecho de que ellos tuvieron contacto con todo el concepto de 10 mandamientos y toda esa cuestión, y al mismo tiempo el judaísmo también captó muchas de las ideas filosóficas de los griegos en un momento dado. Pero lo que pasó, y es importante saber la parte histórica, en ese tiempo, cuando Jesús existía en la tierra de Judea, o como se llamara en ese tiempo, de la población judía solo estaba más o menos de una tercera parte. Las 2/3 partes de la población judía estaban en la diáspora.
La mayoría estaban en lugares como Roma, como Alejandría, como Alepo, que es una ciudad que se está destruyendo ahorita en Siria. Era una comunidad judía muy fuerte desde tiempos bíblicos. Y por supuesto que todo lo que estaba ocurriendo en el área era desconocida. La única persona que se lanzó, por decir así, a llevar el mensaje de los seguidores de Jesús fue Pablo. Pablo era el que más que todo fue el que generó toda la cuestión de comunicación, se puede decir. De hecho, él se encontró con un montón de resistencias y de rechazos con las comunidades de afuera, porque él venía con una nueva idea que hacía conflicto con el concepto básico judío de la ley. Esa es la ley que viene de la Biblia anterior. Y ahí es donde empezó a hacerse la división. Realmente el cristianismo en ese momento, en mi opinión, pues, o por lo menos de lo que he leído, era una reforma de la religión. Eran reformistas, como ocurrieron después con la misma cristianidad, que hubieron otros movimientos reformistas que rompieron con la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? Roma vino y empezó a destruir todo lo que tenían, porque en los primeros 70 años después de Cristo fue cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén, se destruyó el templo y se fueron exiliados. La mayoría de los judíos que vivían ahí fueron a otros lugares, muchos se fueron a Roma. De hecho, el único historiador que realmente existe con cierta certeza es Josefo, que era un judío de los revolucionarios en aquel entonces, que estaba peleando ya como revolucionario contra los romanos. Era del grupo de los celotes, porque también estaban los esenios. De hecho, muchas creen que Jesús era uno del grupo de los esenios, donde se encontraron los rollos del mar muerto, que verdaderamente eran estudiosos, que de hecho la mayoría creo que no eran casados, porque seguían el celibato, y que estaban estudiando la Biblia, y era como un grupo así muy particular, que vivían en el desierto, y fueron los que hicieron los rollos del mar muerto. Pero no se sabe, ¿verdad? No se sabe de dónde vino. El otro grupo eran los fariseos. Los fariseos tal vez eran la mayoría de los judíos en ese tiempo, que eran los que más se iban por la religión en sí, dogmática como estaba en ese tiempo. Y el concepto del Mesías, pues todos lo conocemos, que por eso es que surgió la cuestión de Jesús. De hecho, Cristo, la palabra Cristo es Salvador o Mesías, por eso viene la palabra. Pero ¿qué pasa? Los cristianos y los judíos, muchos emigraron a Roma. Unos se fueron como esclavos y otros tal vez ya tenían parientes ahí. De hecho, los primeros cristianos, hasta donde se puede establecer, fueron a dar a casas judías porque tenían el mismo origen, el mismo, digamos, interés, y fueron perseguidos, como todos sabemos, por los primeros 200 o 300 años en Roma. ¿Qué fue lo que pasó al final? Al final, sin entrar en mucho detalle, sabemos que Constantino fue el que realmente era su mamá o su suegra, no me recuerdo ahorita, que fue el que adoptó ya oficialmente la religión cristiana en lo que es la civilización romana. Entonces hay que entender también la separación entre la filosofía de la religión y la teología, no la teología, pero digamos el dogma de la religión y la costumbre. La costumbre judía y cristiana también al principio es que no existían los íconos. Todo es una cuestión más mística que real. O sea, no existen otros dioses, no existen nada que, digamos, en las sinagogas de aquel tiempo, en todo el tiempo, y que pertenecieron a la religión judía, no hay figuras humanas que representen algo, que tenga algo que ver con santificación. Eso no existe. Esa costumbre vino de los romanos. Porque en el momento que el cristianismo, después de 300 años, fue adoptado por Roma, ya estas personas eran más romanas que otra cosa, y ellos adoptaron todas las costumbres romanas, greco-romanas. El hecho de sustituir, digamos, las figuras de dioses, que son los dioses que existían, se sustituyeron después por los apóstoles, o sea, figuras en sí. Es una costumbre puramente romana. Greco-romana, las procesiones, esas cuestiones que nosotros vemos ahora vienen de las costumbres greco-romanas, no vienen del cristianismo original. Entonces, ahí mismo también viene, en mi opinión, pues por lo que estoy oyendo aquí,
es que puede venir también mucha de esta adaptación de filosofía griega que se incorporó a la religión cristiana por el hecho de que existían en un contexto romano, hasta donde se terminó pues, la civilización romana, pues, o el imperio romano. Pero entonces de ahí en adelante empiezan a surgir ya ciertas cosas establecidas. De hecho, el establecimiento de las reglas litúrgicas de la religión católica se originaron en el edicto de Milán, después del edicto de Milán en el año 312, creo que era algo así. Y ahí se establecieron las reglas del juego. De hecho, incluso en ese momento hubo mucha discusión de qué es lo que se iba a adoptar. Cosas como el celibato, por ejemplo, que se estableció. Corríjanme si estoy equivocado. Lo que yo le doy que tengo, ¿cuál sería tu punto? ¿Perdón? No, solo el punto que quiero decir es que para mí, mucho de lo que la discusión de cómo evolucionó después la religión cristiana, con todas sus facetas, porque también no solo la católica, sino de otras, también hay que establecer de dónde viene pues la influencia de la filosofía griega y todo que pueda haber influenciado porque era lo natural. Así como adoptaron costumbres, también se adoptaron filosofías y cuestiones que en alguna forma o invadieron o se rechazaron, una de dos. ¿Puedo volver a mi punto? Yo estoy tratando de comentar algo. Hagamos corto los comentarios mejor. No, yo solo quería establecer algunos puntos de vista pues míos, ¿verdad? O míos, no míos pues, pero de otras personas. Lo que sí es interesante es que yo sinceramente quisiera que también se estableciera, ya tenemos el establecimiento de lo cristiano, y como dice Sebastián, es un establecimiento de catolicismo más que de otras corrientes cristianas. Yo no sé en las otras corrientes qué tanto hay diferencia en la cuestión con esto del liberalismo. ¿Qué es exactamente? Yo todavía no entiendo qué es lo que estamos hablando de liberalismo. A ver, quisiera que me yo tengo que hacer una aclaración final porque estamos, antes de pasar a Carlos y a Martín, estamos teniendo me parece un choque de horizontes. Yo estoy acostumbrado a pensar en términos de filosofía y pensamiento medieval, de la edad moderna, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo hablo de evolución, no hablo de temas históricos, hablo de evolución de ideas que tienen un punto común, que es la desmitologización. O sea, estas líneas significan pasar por el estudio de la filosofía medieval, por leer autores, no son episodios históricos. O sea, es toda la patrística cristiana que llega a San Agustín, luego es por ejemplo, San Anselmo, San Alberto Magno, Santo Tomás, etcétera, etcétera. Los escolásticos españoles, o sea, son ideas, no son episodios históricos, es lectura de autores. Esas ideas evolutivamente como semillas que luego fructificaron. Cuando yo me refiero a evolución, me refiero a evolución de ideas, para aclarar el punto. No estoy hablando de episodios históricos, es evolución de ideas. Ustedes, voy a dar el ejemplo típico, si ustedes leen a Santo Tomás, por ejemplo, van a ver que estos 3 puntos están expresados con premisa mayor, menor, conclusión, y que no hay ningún episodio bélico en el medio. Ese era todo el punto que quería hacer. Y la última aclaración es que estoy hablando del cristianismo católico porque estoy hablando de la... No me estoy refiriendo ahora al liberalismo, estoy hablando de la armonía, razón, fe. Independientemente de que ahora todos los hermanos protestantes estén acá, sin embargo en Lutero hay un corte con la armonía, razón, fe. Lutero vuelve a Tertuliano. Por lo tanto, hubiera sido incompatible Lutero con la escolástica española, por ejemplo. Por eso estoy hablando del cristianismo católico. Esa era otra generación. Yo creo que tenías... Pero Carlos, ibas a decir algo sobre... Ahora tengo 4 chiquititas. Pero son chiquitas. No quiero más. Pero Carlos, ibas a decir Sí, algo. yo tengo una duda sobre la idea y tengo una observación que es también una duda. Pero debemos hablar la segunda un poco más larga. Tenía una duda, cuando hablan del positivismo acá como algo prácticamente como malo, en el sentido de que como una mala selección en el proceso, ¿en qué sentido lo están viendo como algo malo? ¿Cuál sería el argumento por qué es malo? Bueno, la palabra malo hay que tener mucho cuidado con eso que utiliza. Si
simplemente considero que, Como negativo, a ver, el eje central del positivismo, como finalmente sedimento, es un rechazo total y completo a todo pensamiento metafísico. Ahora, la metafísica no es la New Age. La metafísica viene de filosofía primera de Aristóteles, lo que luego se llamó la metafísica de Aristóteles. Bueno, los atisbos del positivismo ya se dieron en los siglos XV y XVI, cuando algunos autores, cuando algunos intérpretes de Aristóteles, como por ejemplo los neoaverroístas o los neoalejandrinistas, siglos XV y XVI, toman el pensamiento de Aristóteles, sobre todo la física y la biología, y la enfrentan con la filosofía primera de Aristóteles, que había sido interpretada por los autores cristianos. Ahí se dan los primeros atisbos del positivismo, que van, vienen. Ese modo de pensar positivista comienza a darse también progresivamente en algunos autores del empirismo inglés. Hume, a pesar de todos sus avances en filosofía social, tiene una frase lapidaria donde dice: todo lo que no sea física y matemática debe ser quemado en la hoguera. Por supuesto debe haber tenido un mal día, pero es nada más y nada menos que el final, es la frase final sin aclaraciones del ensayo sobre el entendimiento humano. La frase final debe ser quemado en la hoguera. Entonces, eso obviamente influye luego en lo que es el movimiento ilustrado del siglo XVIII. Ustedes saben que es el positivismo constructivista contra el cual Hayek se enfrenta, así que estamos ubicados en ese sentido. Y desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, eso es lo que luego deriva en Laplace y Comte, que pretenden una ciencia mecanicista enfrentada a cualquier visión trascendente del mundo. La típica oposición. Porque sería como negativo es el hecho que sea prescriptivo, o descriptivo, o absoluto, es decir, deberíamos hacer esto. Es decir, esa es la parte que le ves como una cualidad negativa al positivismo. No, lo que le veo como una cualidad negativa es el enfrentamiento al pensamiento metafísico. Es como si cortaran la razón humana por la mitad. Es como si te dijeran: mira, vos con tu razón solamente podés dedicarte a computación, física, matemática, biología, pero si querés pensar algo acerca de Dios, el alma, la libertad, el destino, la ética, los fundamentos de los derechos individuales, no, ahí olvídate. Eso es el positivismo. Entonces, la Opinión. Déjame poner esto en términos de una teoría. Parte de, dice, bueno, antes, inicio es, o ¿qué querés? PR y C estaban juntos. Al final PR y C están separados. Y mi hipótesis es esta, yo explico acá este uso. Mi pregunta es, ¿qué le agrega? Esta lo podría haber hecho un ateo, esta descripción. ¿Qué le agrega Dios a esa teoría? El incorporar a Dios a esa teoría. No puede caer en esto de la navaja de Oca. Digamos que habría que tomar mejor la teoría más simple para explicar lo que ocurrió y no andar agregándole cosas que en realidad complican a lo mejor la explicación, porque ahí vuelvo a tu presentación anterior a ver si voy a entender cómo. La última preguntita es: ¿cómo es que interviene Dios en la evolución de las ideas? Vos dijiste de alguna forma, pero no. Bueno, en la revelación está la idea de Dios creador, y a mí me parece que la noción de creación es una noción en la cual la razón humana como tal nunca podría haber llegado a por sí misma. Implica en el pensamiento una revolución conceptual que obliga a la razón humana a ir a niveles de pensamiento que no hubiera ido sin esta revelación. Eso es lo que más me explica. O sea, creación como dar el ser de la nada, a nadie jamás se le ocurrió, pero no solamente porque es histórico, sino porque la razón humana tiene una aversión a la noción de dar el ser de la nada. Esa noción es estrictamente judeocristiana, y el razonamiento de lo que puede llegar a ser esto es típico de la escolástica, no se hubiera dado sin la revelación. O sea, la noción de creación es una noción típica de encuentro entre razón y fe. La razón puede explicarla en alguna medida, y ahí es donde la razón se estira a sí misma a límites inimaginables, pero no hubiera hecho eso sin la revelación cristiana. Ese es el punto, lo mismo con la noción de persona. La presencia de Dios, para seguir con Martín, no se nota tanto o más que con la presencia de Jesús en el antiguo, en los primeros
ven. Moisés lo ve y el pueblo ve la nube, no sé, está todo el tiempo atrás de la nube. Pero ¿a vos no te parece que hay una presencia mayor en el origen del judaísmo? Sí, con aclaraciones. Los teólogos católicos habitualmente dicen que en la pedagogía de la salvación, Dios va tratando al hombre evolutivamente como tratás a un niño que se va haciendo adulto. Entonces, en la medida que a un niño te le manifestás, le hablas más, para que finalmente sea adulto, lo mismo hace Dios en su revelación y en la relación con su pueblo elegido. Aún así tenés que diferenciar dos etapas desde el punto de vista de la historia de la salvación. Previa al pecado original, donde dice el Génesis, Dios bajaba a conversar con Adán y Eva en el atardecer. Era una relación muy directa, fruto de la gracia de Dios, no de lo humano. Pero después del pecado original, al hombre en cuanto ser humano, le es imposible ver directamente el rostro de Dios, porque el rostro de Dios es infinito y la inteligencia es infinita. Por lo tanto, la revelación se va produciendo según imágenes que puedan analógicamente significar lo que Dios pueda llegar a ser, que siempre es ignoto la inteligencia humana. Entonces, la zarza ardiente, todas las imágenes en las cuales Dios se revela, no son el mismo Dios, son imágenes que Dios utiliza para poder comunicarse con nosotros. Por eso dicen los teólogos cristianos, tanto protestantes como católicos, que de alguna manera recién ves a Dios cuando Dios se hace ser humano, para que su presencia ya sea evidente para vos. Pero ni siquiera ahí ves el rostro de Dios en tanto Dios, ¿no? Recién en la salvación total lo vas a ver, etc. ¿No? Tenemos que seguir. O sea, el punto final de la historia de la salvación es la catología. Ahora, ¿se sabe por qué Dios no hizo al hombre lo suficientemente inteligente para poder verlo de una vez y listo? Sí, porque la inteligencia humana es finita. ¿Pero por qué no lo hizo lo suficiente? Pero sí lo hizo. Porque Dios no podría haber creado lo infinito, es contradictorio. Crear lo infinito es crear otro Dios. La noción de un Dios no la creado. viste, Luz, no la viste. La noción de un Dios creado es contradictoria. Si es creado, no es Dios. Si es creado, es finito. Cualquier inteligencia humana Dios cree al hombre de manera que lo pueda interpretar directamente, no a través es de imposible. revelaciones. Es imposible. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana es finita. Pero él es infinito, él lo puede crear. No, Si quisiera, lo podría crear. Bueno, esto Santo Tomás lo dice. Cuando Santo Tomás dice Dios no puede hacer esto, no está poniendo el principio de contradicción por arriba de Dios. Lo que está haciendo es decir, Dios es el mismo ser infinito por negación. Dios es la misma coherencia, es la misma no contradicción, porque la no contradicción es una característica del ente, de la realidad, no de la lógica en primer lugar. Por lo tanto, Dios en cuanto coherente no puede hacer lo incoherente, que sería crear un intelecto infinito, que en cuanto infinito sería Dios. Podemos entrar al texto que nos diste. ¿El texto que leíste? Al texto, sí, porque parece que solo yo leí. No, Todo lo leímos, entonces va a ser fácil seguirme. Porque yo lo que quiero descubrir ahorita es esa idea de que la razón, la fe, jueguen unidas. Pero para empezar, Ratzinger empieza creando un hombre de paja. La página no está numerada. Cuando dice que el que no cree puede sentirse seguro en su incredulidad, pero siempre atormenta la sospecha de que quizás sea verdad. No es paja, eso no es cierto, es una falacia. Pues seguro que aquí todos los que están no les surge la duda de si Santa Claus existe o no existe. Una vez se dan cuenta de que no existe, ya nadie duda. Entonces, es que no, te perdí la cita. Dice, el que no cree puede sentirse seguro en su incredulidad. Perdonen la pronunciación, pero siempre le atormenta la sospecha de que quizá sea verdad. Entonces, él está creando ahí un hombre de paja, que no cree, no casa. Eso no es cierto, que no cree. Luego, él da una definición o una explicación que dice: Dios es aquel que queda esencialmente fuera de nuestro campo visual, por mucho que se extiendan sus límites. Campo visual se refiere sensorial, eso lo explica más adelante. Pero todavía antes dio algo más importante, dice: la sencilla razón de que entre Dios y el hombre hay un abismo infinito,
porque el hombre ha sido creado de tal manera que sus ojos solo pueden ver lo que es de Dios, lo que no es de Dios, perdón. Y Dios es por tanto esencialmente invisible para los hombres, el que cae y siempre queda fuera del campo visual humano. Ahora, lo que no existe es invisible para el ser humano. No hay diferencia entre Dios y lo que no existe bajo esa descripción, ninguna. La única diferencia es que está afirmando los que creen en Dios que existe, pero no hay ninguna evidencia. Luego dice, fe. La fe es una decisión por la que afirmamos en lo íntimo de la existencia humana. Hay un punto que no puede ser sustentado ni sostenido por lo visible y comprensible. O sea, entonces hay que creer en lo que es incomprensible. Entonces ya se salió del ámbito de la razón, sino que choca con lo que no se ve de tal modo que esto lo afecta y aparece como algo necesario para su existencia. Y además sabemos que la fe no solo llega hacia lo que no es visible, sino que hasta lo que contradice la evidencia, ¿verdad? Luego, sigue diciendo su criterio de verdad, que alguien preguntó la vez pasada. ¿Qué es verdad? Dice, los escolásticos decían, verum est ens, el ser es la verdad. Pero eso no es verdad. Verdad es la correspondencia entre lo que yo afirmo y la realidad. Fuera de eso, el concepto de verdad no tiene ningún sentido. Decir que el ser es verdad, eso no quiere decir nada. Luego viene y dice la razón en la fe. Y la razón en la fe no es lo que entendemos la mayoría de nosotros como razón, que es la facultad de la mente que a partir de la relación sensorial o lo que uno percibe, avanza a conclusiones conceptuales antes desconocidas. Sin percepción sensorial, como decía Locke, es como un albañil sin ladrillos, no puede construir nada. La percepción sensorial sola es bestial, la razón sensorial, la razón sola, no sirve de nada. Entonces, la razón de la fe no es una razón, es una racionalización, tratar de justificar la fe de alguna manera, que ya de entrada está negando la validez de la información a partir de la percepción sensorial. O sea, si no podemos reducirlo a eso, entonces ya no es razón, está hablando de otra cosa. Entonces, razón y fe no van juntos, son completamente contrarios. ¿Puedo comentar algo, Javier? En general, yo también tengo bastante las dudas de Warren. Obviamente, yo traigo un lado más lado científico, pero creo que sí hay algo rescatable que me pareció interesante el documento. Y es que siento que, por ejemplo, si se dan, más o menos, no podemos citar, pero hay una. Según yo, es la página 19, pero. No está la página. ¿Calificación científica estás? Después la página 18, que sería. 18 o 19. Sería donde dice la fe como permanecer, la fe como permanecer y comprender. Y también déjame, bueno, sería la segunda página, después de esa, sería la tercera de ese, la segunda de ese capítulo en medio, más o menos, donde dice, después de esta corta digresión, después de esta corta digresión, volvamos una vez más a nuestro problema que en síntesis podemos enunciar así. ¿Qué es propiamente la fe? Nuestra respuesta es la forma de permanecer del hombre en toda la realidad, forma que no se reduce al saber ni que el saber puede medir. Es la orientación sin la que el hombre estaría sin parte, la orientación que procede a calcular y actuar humano, sin la que no podría ni calcular ni actuar, porque eso solo puede hacerlo en el sentido de que se lo lleva. Y hay más detalles ahí, pero tal vez quisiera aportar hoy, razonando un poquito todo esto que nos comentaste más esto, ¿verdad? Yo sí veo acá una lucha. A mí me gustaría contar la historia de que esto es una historia que está emergiendo la razón, de alguna manera la razón trata de emerger. Pero siento que realmente es una lucha contra la arbitrariedad. Porque fíjate que incluso si sistemáticamente estamos luchando, los pueblos están luchando contra argumentos arbitrarios que la gente va generando como van teniendo su entorno. Entonces, aquí hay una cosa muy simpática, porque incluso cuando llegamos acá, a esta época científica, ahorita hay un libro muy bonito de los 70 que se llama Cómo los hippies salvaron a la física. Y lo que pasa es que los hippies, ¿verdad? Los hippies de esa época, era gente que se opuso sistemáticamente a los razonamientos
nivel cuántico empezaron a pensar de otra manera. Es decir, empezaron a tratar de asumir que la ley de identidad no se cumplía. Imagínense qué tremendo, a nivel cuántico. Y esta gente pues derivó una gran cantidad de tecnología que hoy está rondando en computadoras cuánticas, todas cosas reales. ¿A qué voy con eso? A lo que voy es que yo creo que la fe, y como entendí el documento, es estar consciente que uno siempre tiene premisas. Uno que sienta que son autoevidentes, que son axiomáticas, todo lo que quiera ponerle, ¿verdad? No hay garantía realmente de que son ciertas. O no vas a encontrar nada en el futuro que pueda considerar que tal vez incluso algunas cosas que durante cientos años han sido aceptadas, puede ser que ahora ya no son tan ciertas. Incluso la ley de identidad. Entonces, a lo que voy yo es que creo que esa parte de la fe me parece muy importante. Ya te vale, porque o sea, que lo que vos estás diciendo no es lo que estás diciendo, porque tú crees en la ley de identidad. ¿Te das cuenta? Es una contradicción. No, pero lo que estoy tratando de decir es de que... Eso son pajas, todavía no saben suficiente de lo cuántico para entender qué es lo que está pasando. Y entonces decir, no cumple con la ley de identidad. Y lo aceptamos así nomás. Eso no tiene sentido. Lo único que estoy diciendo, Warren, es que hay... Es que estás diciendo lo mismo que hace que piensa en términos de fe. Hay un fenómeno que no entiende y entonces ya rechaza todo lo que es de la razón y dice, no, la razón no sirve, para esto se necesita la fe. En lugar de decir, caramba, hay un fenómeno que todavía no entiendo, voy a ver cómo voy a entenderlo, que es reconocer precisamente que no sos omnisciente, que no tenés el conocimiento completo y que tu instrumento para conocer es la razón. La fe rechaza la razón, está dicho por el mismo Ratzinger, porque rechaza la evidencia. Vos estás incluso tratando de decir, voy a hacer premisas que se basan en evidencia o que no se basan en evidencia. Eso hace mucha diferencia. Si una premisa se basa en evidencia, tenés cómo conectarla con la realidad. Si a partir de una premisa que niega la evidencia de la realidad, llegas a conclusiones erróneas. Descartes es uno que llegó a conclusiones erróneas, partió precisamente que los sentidos lo engañaban. Pues no podía tener cómo amarrarse a la realidad. Entonces llega a la estúpida conclusión de que piensa luego existe. Y eso es absurdo, porque ¿qué piensa sino las cosas de la realidad? No hay nada más que pensar. Si no hay mesas, vasos y cosas que relacionar, que identificar, no tiene nada que pensar. Y si no tiene nada que pensar, no puede él, por reflexión, darse cuenta de que piensa. Es absurdo. Entonces llega a una conclusión absurda que ha fastidiado la historia de la filosofía durante mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? ¿Puedo agregar algo al libro, Renate? En el método hipotético deductivo, la filosofía de la ciencia afirma que las hipótesis de alto nivel son inobservables. Justamente todo el problema de la filosofía de la ciencia, todo el debate que actualmente hay entre realismo y no realismo y filosofía de la ciencia es cómo hacemos la relación entre realidad y las hipótesis inobservables de la más alta física. Por ejemplo, en las teorías atómicas actuales, el fotón, el quark, etcétera, etcétera, no se ven directamente, sino que son hipótesis planteadas para explicar otros fenómenos que a su vez tampoco se ven directamente, sino que se interpretan a la luz de hipótesis anteriores, históricas. Lo que quiero decir con esto es que la diferencia entre la fe y la ciencia es que mientras que en la ciencia podemos permanecer legítimamente en duda con respecto a las entidades afirmadas por las hipótesis, que son invisibles e inobservables, las entidades afirmadas por la fe, que también son invisibles e inobservables, sin embargo responden igual que la ciencia al principio de causalidad, pero son afirmadas por la fe, porque la fe no es una cuestión ni de inteligencia sola ni de voluntad sola. La fe es la afirmación por medio de inteligencia de algo que supera a la evidencia humana, y entonces ahí es necesario un movimiento de la voluntad que obviamente entra en una relación con la gracia de Dios. Así que yo en ningún momento estoy hablando de una fe que se demuestre como el teorema de Pitágoras. O sea, en la fe siempre hay una misteriosa relación con la gracia para poder hacer la afirmación de la fe. Todo lo que los teólogos católicos han querido decir es que esa fe afirmada por ese diálogo misterioso entre gracia y voluntad humana no es una fe absurda. Y volvemos a lo mismo de siempre, o sea, que no atenta contra el principio de contradicción. Eso es todo, pero por lo demás, vuelvo a decir, las entidades de la más alta física son inobservables. Pero sí atenta. Pero sí. Sí atenta.
Tal vez, Atenta contra el principio de contradicción. tal vez algo interesante. Deberíamos debatir un caso en concreto. Ahorita Hay un montón, lo debatimos, hay un si querés, montón. pero por ejemplo, el más fundamental es el de la causalidad, o sea, la existencia misma de Dios. La idea de que la existencia de Dios es necesaria para la creación, para que exista todo lo demás, solo está postergando la necesidad de que exista una causalidad para Dios, porque entonces si no, ¿por qué existe Dios? Primer problema. Y si lo puedes tirar hacia atrás hasta donde querrás y te aburras y llegas a decir, bueno, no, es que Dios no necesita causa. Entonces ahí hay una contradicción en el principio de causalidad. El otro problema es que si Dios existe, es parte de la existencia. Entonces quiere decir que la existencia como tal no necesita causalidad, porque ella es parte de la existencia, porque el resto de la existencia necesitaría de un Dios que lo causara. Entonces ahí hay un problema de contradicción. Necesitas, para creer en Dios, saltarte ese problema de contradicción, dejar la razón por un lado y creer. Esa es la fe. O sea, el que cree en Dios cree porque cree, no dice Ratzinger, pero no porque haya una no contradicción con la realidad. Yo creo que hay algo que se perdió de vista lo que estás haciendo. Y te quiero aclarar esto. Es que fíjate que tal vez, bueno, lo que estás haciendo es que vos incluso probablemente no te das cuenta que estás aceptando muchas cosas por fe. Ya, aunque creas que son autoevidentes, que no son contradictorias, te voy a dar un ejemplo. Si ves el mundo desde el punto de vista puramente físico, utilizando termodinámica, específicamente, una de las cosas, que es un campo completamente distinto a la filosofía. Fíjate que, por ejemplo, el concepto de voluntad, la existencia de la voluntad, es bien difícil de explicar desde el punto de vista causal. Y es un gran problema que se tiene a nivel neurológico. No, hombre, es que ese es precisamente el punto. Solo acabo de explicar el punto. Pero es que ese punto es muy importante, el que acabas de tocar. Vos estás asumiendo que la relación causal es como que fuera una mesa de billar y que una pelota le pega a otra, esta le pega a otra, esta le pega a otra. En cambio, si te saliste ese esquema, entonces pensás, bueno, lo que existen son entidades. Cada entidad es una identidad específica, tiene características específicas, puede hacer lo que está en su entidad, no otra cosa. Entonces, si vos sos un ser vivo, tiene voluntad, es decir, su causalidad decide precisamente que puede iniciar su acción, no es sujeto a una reacción. También la masa de un cuerpo va a reaccionar, dependiendo de su masa. Es decir, si vos te estrellas con un camión, vos vas en una bicicleta, vos se te sale volando, y no hay camión, ¿verdad? No hay para dónde. Creer en el efecto mariposa es pura paja, ¿verdad? Porque se salen esas reacciones causales. Entonces no puedes separar la identidad de algo de sus potencialidades causales, pero no quiere decir que siempre está reaccionando. Es decir, algunas partes del cuerpo humano reaccionan, por ejemplo, el medio ambiente, cuyo calor suda, son reacciones causales, pero la voluntad es parte de tu identidad y la causalidad reside en que vos podés iniciar, digamos, la acción en base a la consideración de evidencia que está viendo. ¿Cómo evolucionaste a eso también? Vos creo que lo leímos, cómo evolucionó las primeras bacterias. Es que mira, yo estoy de acuerdo que yo no quiero tener mucho, pero lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, la voluntad, el proceso de poder elegir, eso es, lo vemos, se puede ver como una característica natural del ser humano, lo ves como una cosa, no es causado, emerge de las propiedades del ser humano, pero eso tiene un severo problema, que es que tiene un conjunto de termodinámica. Eso viene de la segunda ley de la termodinámica. Y a lo que voy yo es, y no voy a entrar ahorita en los detalles porque tendríamos que leer sobre ese campo, pero lo que te estoy tratando de decir, vos estás asumiendo que esa ley es irrelevante en tu forma de razonar. De alguna manera estás utilizando como un acto de fe que eso no sea relevante en tu cosmovisión. ¿Ya? Entonces, a lo que estoy diciendo es que si vos te metes en serio a los argumentos más termodinámicos, vas a ver que hay algunas contradicciones en la postura convencional sobre el libre albedrío. Mostrármelo y entonces vemos. Por eso, yo estoy de acuerdo con que la teoría no quiere decir que estoy tocando la teoría. Para terminar el punto, lo que estoy tratando de llegar es que yo creo que la fe, como yo lo veo, y tal vez quisiera ver si lo entendí bien, ¿verdad? Yo creo que la fe sí tiene un rol en la vida humana. Siempre hay cosas que aceptamos por fe, eso es lo que estoy tratando de hacer. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo hablaba de la fe del creyente, de la fe sobrenatural, pero la fe
la fe de la afirmación de lo que no nos es evidente en la vida cotidiana. Es obvio, comenzando por la fecha de nacimiento. Comenzando por la fecha de nacimiento, ¿quién tiene evidencia de su fecha de nacimiento? Es un acto de fe en lo que dice, no, padre. Y a partir de ahí, un sinfín de ejemplos, pero toda la ciencia contemporánea es fe en las hipótesis. El método hipotético deductivo es afirmar lo no evidente, son hipótesis, y desde Popper en adelante está bien claro, además desde Hempel en adelante, que la afirmación de las predicciones a partir de la hipótesis no demuestra necesariamente las hipótesis. Sí, pero Popper está bien equivocado. No, es una cuestión de lógica. Rodrigo y Diego también querían. Con tu razón aristotélica, te pido que me refutes esto. P, entonces, afirmación de Q, o sea, las predicciones de la hipótesis. ¿Podés afirmar necesariamente P? Eso no es. Esto no es Popper, es lógica. Eso no es Aristóteles tampoco. Eso es lógica simbólica. Pero la verdad. No. Ahí hay un gran error, porque ¿dónde está el gran error? Si ve, entonces. Déjame explicarte. Por ejemplo, cuando hablas en teoría de la ciencia, ahorita están trabajados con un problema, precisamente con la lógica simbólica. Y es que, ¿cómo pasas de todo cuerpo es negro a que toda cosa no negra no es cuerpo? Y por lo tanto, entonces, eso prueba, según ellos, que si cualquier cosa que enseñas como esto, prueba que todo cuerpo es negro. Si te lo llevas por lógica simbólica, no encontrás el problema, porque la lógica simbólica no te lo dice. Pero si lo analizas por lógica aristotélica, ves que la distribución del predicado va variando, y entonces no se puede hacer esa conversión. Entonces, no es lo mismo trabajar con símbolos matemáticos. ¿Vos estás afirmando una contradicción entre la lógica condicional estándar y Aristóteles? Estoy diciendo una limitación entre lógica condicional y lógica aristotélica, porque la lógica aristotélica no deja por un lado la parte material de la lógica, que es las variaciones del significado de las palabras y las distribuciones en las palabras y las suposiciones de las palabras o de los términos en las afirmaciones o negaciones. En la lógica simbólica, eso no parece, eso se perdió. Culpa de los que lo crearon. Habría que revisar a Aristóteles, porque en Aristóteles, en los primeros y segundos analíticos, aparecen lo que él llama razonamientos dialécticos. Los razonamientos dialécticos eran razonamientos. Hay que revisar a Aristóteles, estoy totalmente de acuerdo, es una posición excelente. Solo dejamos a yo creo que. Rodrigo Diego que hablar. Yo tal vez solo quiero proponer algo, porque yo creo que obviamente la discusión entre si Dios existe o no existe, y peor por la razón, es difícil llegar a concluir. Y tal vez voy a proponer algo que puede servir como un paso a regresar al tema de si se puede ser liberal y cristiano al mismo tiempo. Y yo propondría que se puede concluir esto con cierta certeza. La presencia de Cristo es fundamental en la cultura occidental, independientemente si esa presencia es literaria, humana o divina. O sea, el meme de Cristo, el mensaje de Cristo sí nos transformó como occidental. Es realmente irrelevante. Y existe todo un cuerpo que es cristianismo, o sea, en la Biblia más lo que se desarrolló después, que si realmente Cristo existió o no es irrelevante. Entonces sí podemos hablar de un cristianismo sin meternos a discutir si Cristo es divino, inclusive si existió como humano o no. O sea, existe esa estructura de cristianismo. Entonces yo creo que, y sí creo que todos estamos de acuerdo en que su presencia como meme, alguien puede decir que eso es el Espíritu Santo, pero su presencia de ese mensaje es fundamental para la historia y para el DNA de lo que somos en la cultura occidental. Estoy usando DNA. Yo quisiera comentar hace un momento Gabriel terminó una fase con la escatología. Ese es un tema sumamente interesante que también debería sacar un poco más de ver, especialmente para la cultura de esta universidad, el hinduismo. La proposición inicial de cristianismo y liberalismo, yo no sé si eso existe, porque desde el punto de vista institucional no veo mayor conexión, especialmente con todos estos hechos que han sucedido en la historia. Sin embargo, me gustaría más bien replantear si hay algún proceso de un cristiano con tradición católica versus un ortodoxo que no tiene razón. Yo quisiera usar la página 10 de Ratzinger, el último párrafo, donde él habla sobre
tiempo implica la posibilidad de ver en lo que no se ve prácticamente real, en lo auténticamente básico. La fe siempre fue una decisión que solicitaba la continuidad de la existencia, un cambio continuo del ser humano a que solo se puede llegar mediante una resurrección. Mi opinión es que esa es una forma muy abstracta de describir un plan de negocios o un modelo de negocio, porque uno no sabe si va a haber bien o no hay mal en una empresa determinada. Y si lo vemos desde el punto de vista especulativo, por ejemplo, alguien que está realizando opciones, a la hora de estar comprando opciones, por ejemplo, hay un nivel de incertidumbre fortísimo. Y a tal punto de que, por ejemplo, han salido muchísimas teorías a través de eso, como es el Platón, el nacimiento de las tareas, y están descontando eventos altamente impredecibles y difíciles de sistematizar lógicamente, pero que cuando suceden ofrecen una ganancia especial. Hay instrumentos que permiten ese tipo de acciones dentro del mundo del descanso. Entonces, pienso yo que es importante la palabra de esa incertidumbre que en la que se mueve todas las categorías, el cambio de una realidad a lo largo de la historia de la persona, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista del empresario. Él tiene ganancias o pérdidas cada vez que propone un cambio en la realidad, en la oferta o en algún tipo de bien o servicio. Entonces, desde esa perspectiva yo pienso que Dios no entiende, porque para el cristiano bautizado, él entiende que él es una especie de franquicia de esa persona trinitaria. En ese sentido, actúa libremente y va modificando la realidad en la que vive. Entonces, para un liberal, si se le pone esa visión de la vida, toma de riesgo, de ganancia y de pérdida de forma responsable, le pone la etiqueta de empresario. Entonces, ahí hay una asociación, pienso yo, de conceptos. Pero ya llevarlo a un nivel institucional, el liberalismo, el cristianismo, creo que es como una luz que ya la fuerza de la luz ya no llega a saber. En esencia, pienso yo que esa por ejemplo la relación. Perdón, es que esta teología es sobre la vida después de la muerte. No veo, o sea, la escatología es como explorar qué hay después de la muerte. No sé mucho qué tanta conexión hay. Para los cristianos, bueno, hay algunos negocios. Es cambio de realidad. Entonces, para los cristianos, el escato más claro de toda la historia es el mismo Cristo, porque el cambio de la realidad. A tal punto que si ustedes ven su reloj ahorita estamos a las 14 horas del 31 de enero del 2013 después de Cristo, hasta ese tipo. Bueno, lo que sí veo un poco tratando de amarrar y lo que decía Rodrigo es como que el tema de la fe ha sido un tema que algunos Ratzinger decía, los creyentes no hay mucho que decirle, los problemas son los no creyentes. Los no creyentes está el challenge de no depender de la fe. Y eso como que a la larga, si podemos ver, es que ha empujado o motivado a la ciencia a buscar soluciones. Cuando hablabas de la incorporación del concepto de creación, y bueno, tal vez como lo decía Gabriel, si nunca hubiéramos pensado en eso, no estaríamos hablando del Big Bang, ¿no? Como que hay un reto a unos a no aceptarlo y otros a conformarse con el límite de la fe. Y eso hace cabalmente que se trate de buscar explicaciones, y tal vez ahí es donde la idea de la fe ha estado presente siempre en la evolución de las ciencias y estas soluciones de las verdades. Yo quiero volver a eso, Gabriel, si pudieras explicar eso de la creación, de la creación, es decir, en el impacto de la evolución de las ideas. La verdad que no, es decir, decirlo más fácil para mí, porque no lo entendí. Bueno, a ver, me parece que la razón griega obedece a una especie de sentido común humano extendido. Cualquier ser humano, cuando busca la causa, busca una sustancia anterior que haya dado origen a la sustancia nueva. La noción de creación es que el ser dado por Dios es de la nada. Por eso se enfrenta con la noción de panteísmo, porque en el panteísmo es más adecuado al sentido común humano, porque el panteísmo es como si
como si lo creado fuera un brazo de Dios. Es como decir, bueno, ¿de dónde salen las cosas? Finalmente, bueno, es una extensión del mismo Dios. Entonces, la noción de dar el ser de la nada, al principio choca con una razón humana que busca una sustancia anterior que se transforme en las nuevas. Ahora, ¿cómo aplicas eso al desarrollo de una nueva idea, por ejemplo? Porque la noción de creación, entonces, exige a aquellos que quieran desarrollarla racionalmente un desarrollo concomitante a la teología de la razón que hasta entonces no había existido, ¿no? Es ese desarrollo el que finalmente, nítidamente en Santo Tomás, y esto como un comentario de lo que dice Warren, termina distinguiendo entre lo finito y lo infinito como lo no finito. Bueno, ahí es donde me pierdo, perdón, ¿no? Porque es decir, voy a poner un ejemplo tonto para descender a nivel tonto y a ver si lo puedo agarrar. Está Newton abajo del árbol y se le cae la manzana en la cabeza. ¡Hoy! La ley de la gravedad. ¿Cómo explica eso? Esto, digamos, no debe haber ocurrido así. Él obviamente ya estaba pensando antes. Bueno, pero... según Alexander Coiré, Thomas Kuhn y Wolfgang Graben, ellos están absolutamente seguros que es imposible que haya sido así. Sí. O sea, la evolución de las ideas implica que Newton razona sobre la base de lo que le viene de Kepler, Kepler sobre lo que viene de Galileo, Galileo sobre lo que viene de Copérnico, Copérnico sobre lo que viene de Ptolomeo, Ptolomeo sobre lo que viene de Aristóteles, Arcesilao, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo marginal. Nadie ve una manzana y dice gravedad. Bueno, pero lo que él agrega es nuevo. Él agrega algo. Es una extensión. Es decir, el mismo Newton lo dice. Es una extensión. Gracias a lo que llegué a donde llegué porque estaba parado sobre los hombros del gigante. Sí, ese es el razonamiento creador sobre, o sea, una idea nueva, pero que es una evolución natural de ideas anteriores, como Kirchner a partir de Hayek. Pero lo marginal, algo nuevo hay, porque si no todo ya hubiera estado dicho antes. Sí. Eso nuevo, ahí es donde viene la... Bueno, ¿cómo se viene lo que vos estás diciendo, Martín? ¿Hay un papel de Dios en eso nuevo o es fruto de, no sé, una conexión neurológica que hizo Newton? A ver, en fin, ahora me estoy... Gabriel, me gustaría abrir una ventanita. Es si el ser humano puede crear ex nihilo, como dice Kirchner, que el empresario no crea de la nada. O sea, el ser humano puede crear de la nada o no. Eso preguntar. Bueno, no sé si es de la nada. Si Dios te manda las cosas. No sé si es de la nada, porque acá yo creo que hay dos nociones. Una es crear de la nada y otra no saber de dónde vienen las cosas. Es decir, recuerdo que, por ejemplo, Borges tiene una imagen que creo haberla visto en Teoría de Historia de Mises como igual. Y Mises, creo que en esa Teoría de Historia dice algo así. Seguramente estamos determinados, porque hay infinitas causas que llevaron a este momento. Pero es imposible para mí saberlas. Y a partir de lo que yo decida en este momento se abren infinitas causas en el futuro. Y Borges lo decía, es como un cono que llega hasta hoy, y a partir de lo que yo decida se abre un cono de hace 10 años. Así que no es crear de la nada, porque seguramente hay infinitas causas que llevaron a Newton a pensar en eso. Pero vaya a saber cuáles son, es imposible determinar cuáles son. Entonces la hipótesis de que tiene libre albedrío, que en ese momento se entendió la lamparita, explica a lo mejor lo que pasó a Newton que tratar de explicar cuáles son las causas de lo que llevó a esa teoría. Pero ahora mi punto es, en ese proceso de Newton, de generar esa idea marginal nuevita, ¿hay un rol de Dios? Eso es lo que no... A ver, lo que pasa es que quisiera solo hacer un comentario. Yo creo que a mí lo que me tiene muy inquieto con toda esta discusión es, primero que todo, tenemos que establecer qué es lo que cada uno de nosotros considera Dios. Porque ahí hay una infinidad, digamos, para unas personas dicen, yo no creo en Dios. Otras personas dicen, yo no creo en un individuo que tiene barba blanca. Digamos, ¿qué es Dios?
pueden establecer esa situación. Entonces, pero por un lado, digamos, existe, es una fuerza. ¿De dónde surge toda la naturaleza, todo el universo? Es lo que cada uno de nosotros, pues, en su forma de ser, en sus creencias, si queremos ponerlo, algunos con fe, otros con creencias, otros con cierto razonamiento, pensamos que algo existe y que yo no creo en ningún momento, con esas premisas.